Pero hoy vamos a hablar de gastos. 2017 y empezamos hablando de gastos, porque a ver los hilos, ¿no? Afortunadamente, el que tiene gastos es porque se mantiene vivo, el dinero hay que moverlo, ¿no? ¿De qué gastos vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de los gastos de las constituciones de las hipotecas, los gastos que hoy en día el Tribunal Supremo pues está reconociendo como un derecho a reclamar, y ahí, bueno, pues estamos hablando de los gastos del notario, los gastos del registro, los impuestos que sean sujetos por parte del banco, que sea el banco el que tiene que pagar ese impuesto y que se lo traslada al cliente, los gastos de la tasación de la vivienda y los gastos incluso de la gestoría. Es decir, que hay el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, que es reciente, es del año 2015, la verdad es que en el mundo de la jurisprudencia, bueno, pues hablamos de sentencias con un año aproximadamente de decalaje, porque desde que se produce la sentencia hasta se comunica, pasa a las bases de datos, nos la podemos estudiar en los despachos, bueno, pues pasa un tiempo bastante razonable, que bueno, que son asuntos que acaban en el 2015, pero que igual han empezado en el 2005, con lo cual, bueno, pues también ahí es verdad que... Bueno, pues son unos gastos entonces quizás un poquito excesivos, ¿no? Son gastos que correspondía pagar, según la sentencia del Tribunal Supremo, al banco, y que en la propia escritura de nuestra hipoteca nosotros hemos aceptado que esos gastos sean pagados por nosotros y no por el banco. Es decir, que el banco, que era el que tenía que asumir los gastos de la carga, hemos ido al notario que ha querido el banco o que hemos elegido nosotros, pero por un trámite que quiere realizar el banco, que es que hagamos en un documento público nuestra... ¿Y a cuánto pueden ascender esos gastos que no deberían pagar los que compran sino el banco? Depende mucho del valor. Imagínate una vivienda, 100.000 euros. Una vivienda de 100.000 euros, pues estamos hablando entre notario, gestoría, registro y la tasación, la plusvalía, pues podemos hablar de una cantidad por encima de los 1.000 euros. Además de eso, tenemos el impuesto que se ha generado, que es el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que ha ido fluctuando desde el 1 hasta el 2%. ¿Qué sucede? Que este impuesto, aunque estaban habiendo sentencias ya incluso que dicen que este impuesto es reclamable al banco, yo ahí hago otra valoración, porque este impuesto, por ley, el que lo tiene que pagar es el que, en este caso, bueno, es que ahí juntan adquirente, sujeto pasivo, han modificado la ley, una parte explica del reglamento, quiere corregir, bueno, pues parte del articulado de la ley de actos de impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, en los que en esencia es un impuesto que debería pagar el banco, pero que por ley tiene que pagar el consumidor, la persona que recibe el préstamo. Con lo cual, aunque el Tribunal Supremo ha dictaminado que todos los gastos, incluyendo el impuesto, son por cuenta del banco, veremos cómo se van pronunciando los tribunales, porque yo entiendo que este impuesto debe ser abonado por el cliente y, bueno, veremos cómo va evolucionando la jurisprudencia en este aspecto, pero bueno, a día de hoy ya están empezando a ver las primeras sentencias, ya hay sentencias en Zaragoza, ya hay sentencias en Oviedo, independientemente de estas sentencias que hay en el Tribunal Supremo, y veremos cómo evoluciona incluso en las audiencias provinciales, porque, bueno, la verdad es que aquí estamos en cada sitio, en cada juzgado, y además, por una cosa muy clara, son en León, dentro de los 10 juzgados que tenemos, en cada uno puede llegar a haber incluso algún tipo de apreciación diferente por parte de los jueces, porque cada uno aplique su criterio en cuanto a determinados gastos, o sea, si la tasación era un gasto que teníamos que asumir nosotros o no, si la gestoría era un gasto excesivo o no, incluso sentencias que está viendo en el que dicen que haya un reparto equitativo de los gastos, es decir, oiga, bueno, usted solicita la hipoteca y entiende que le dan ese dinero y que se generan unos gastos y usted tendrá que asumir una parte de ellos, ¿no? Con lo cual, cuantificarlos es muy difícil, porque no va a haber un criterio unánime, pero sí es verdad que hay un nuevo filón hoy en día de reclamaciones contra las entidades financieras, en este caso, como puede ser contra otro, pero bueno, en este caso... Ya empezaban con la cláusula suelo, ya empezó todo por ahí, ¿no? Empezó quizá con las preferentes, yo creo que es verdad que no tiene nada que ver, pero lo que es un poco las reclamaciones a los bancos empezaron con las preferentes, porque empezaron a ver que, bueno, que se estaban comercializando productos, bueno, pues de una manera indebida, ya no hablamos del engaño, ¿no? Que es una cosa ya, bueno, pues depende de cada caso, pero desde luego la información que se estaba suministrando no era la correcta, y a partir de ahí, bueno, pues se ha abierto una espita, tanto en el tema de las cláusulas suelo como ahora en los gastos de formalización de hipoteca, y veremos si hacía más cosas, y si la banca pues cambia los criterios o no a la hora de vender los productos. Un día me gustaría preguntarte, porque yo creo que es interesante también para que lo conozcan los espectadores,
después de la sentencia de la última, ¿no?, sobre cláusula suelo, que dice que con carácter retroactivo tenemos que, o los bancos deben abonar esa cláusula abusiva desde el primer momento, claro, la retroactividad después del beneficio que ese usuario va a percibir por parte de los bancos cuando lo perciba si gana la sentencia. Eso es. Y que tendrá que pagar, justamente, me imagino, así es, a Hacienda, ¿no? De la parte pues vaya lío. De la parte, incluso no solamente por la ganancia, sino hasta por las costas del abogado tendrá que tributar, porque se considera que es un dinero que ha ganado el cliente cuando yo lo ha declarado el abogado. Claro. O sea que aquí para mí hay un enriquecimiento injusto por parte de Hacienda, porque considera como ganancia la parte de las costas que no ha pagado. Es verdad que no las ha pagado porque las ha pagado un tercero, pero esos ya las ha declarado el abogado en su declaración de la renta, con lo cual... ¿Cómo se complica la todo? verdad es que por eso es fundamental tener un buen asesoramiento, ¿no? Es la clave. No, Alguien mal asesorado quizá pueda perder. No digo que no haya buenos profesionales, pero me refiero que es clave y es fundamental tener un buen asesoramiento, decir, oye, ¿te interesa, no te interesa? No, y que incluso, pues por ejemplo, lo que hablábamos aquí, ¿no? El hecho de que los gastos, que ahora todo el mundo dice, bueno, pues todos los gastos se los reclamo al banco. Bueno, pues de que haya una buena demanda y una buena sentencia basada en esa demanda, en función de que se hayan metido los gastos correctos correspondientes, pues puede dar lugar pues a que el procedimiento al cliente le cueste o no le cueste dinero, porque haya condena en costas o no. O sea, que claro, solamente en un planteamiento inicial ya decir, bueno, ¿y este gasto qué hago? ¿Lo meto o no lo meto? ¿A quién le corresponde? Bueno, pues igual en algo tan trascendental ya puede haber un coste. La calle Lucas de Tuy la conoces, ¿no? Sí. No por el crimen, ¿verdad? Por el crimen de Isabel Carrasco, que muy conocida esa calle, sino porque hay una asesoría en la segunda planta del Lucas de Tuy número 20, se llaman Robert Asesores. Son fantásticos para estas cuestiones.